Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase en la cual veremos algunas simulaciones respecto a circuitos eléctricos con diodos para ver su funcionamiento. Ya vimos en clases anteriores cómo está construido un diodo, que prácticamente está hecho a base de dos uniones de semiconductores, un tipo P y un tipo N. Recordando, un semiconductor tipo P es un material que tiene exceso de huecos, mientras que un semiconductor tipo N tiene exceso de electrones. Haciendo esta combinación podemos crear dispositivos electrónicos con ciertas características. El primer dispositivo es el diodo. Este diodo tiene una simbología similar a una flecha, la cual indica el flujo en el cual permitirá la conducción de corriente eléctrica. Y en cuanto al dispositivo físico como tal, es un pequeño cilindro con una línea plateada. Está indicando el cátodo de este dispositivo. Como ya se ha comentado, el diodo tiene una característica. Dependiendo de la polarización con la fuente de alimentación, pasará a un estado de conducción o bien a un estado de no conducción. ¿Cuándo va a pasar a un estado de conducción? Cuando la polarización sea directa. ¿Y en qué momento la polarización es directa? Cuando el positivo de nuestra fuente está conectado al ánodo de nuestro dispositivo, mientras que el negativo de la fuente se conecta al cátodo de nuestro dispositivo. Con esta relación podemos entender o ver que es un diodo conectado en directa. Caso contrario, cuando el positivo de la fuente se conecta al cátodo y el negativo al ánodo, se dice que es una polarización inversa y pasa a un estado de no conducción. Recordando lo que es la curva característica del diodo, nos dice que en una polarización directa, un voltaje positivo conectado al ánodo va a pasar a un estado de conducción. Pero ¿en qué momento va a pasar a un estado de conducción? Cuando el voltaje sobrepase 0.7 volts para un semiconductor de silicio y 0.3 volts para un dispositivo hecho a base de germanio. Eso es lo que llamamos voltaje de ruptura en directa. Es ese pequeño voltaje que requieren los dispositivos para pasar a conducción. Es cuando conectamos de manera inversa, una polarización inversa a nuestro diodo, pues simplemente pasa a un estado de no conducción. De cualquier forma tiene un voltaje de ruptura en inversa, pero estamos hablando que son decenas de volts. Si nosotros llegáramos a sobrepasar ese nivel de voltaje de ruptura en inversa, pues prácticamente estamos llevando a nuestro diodo a descomponerlo, a su destrucción, a quemarlo. Normalmente este voltaje, como les digo, son decenas de volts, inclusive hasta los cientos de volts, pueden ser hasta 500 volts, inclusive más según las aplicaciones que estén utilizando. Vamos a hacer una simulación y ver su funcionamiento para un estado de conducción y no conducción según la polaridad. Vamos a abrir nuestro software de simulación Proteus y vamos a buscar los siguientes componentes. Vamos a buscar un diodo a través del modelo del diodo común en el mercado, que es el 1N4001. Este es un diodo con una capacidad máxima de voltaje de 50 volts y 1 ampere. Damos doble clic para seleccionar. Vamos a utilizar una fuente de corriente directa a través de una batería de una celda. Y por último una lámpara que nos va a ayudar a visualizar si pasa a conducción o a no conducción.
lo buscamos como lamp, una lámpara activa. Damos doble clic. Vamos a armar nuestro circuito. Primeramente vamos a conectar nuestra fuente. Nuestro diodo y la lámpara. Estos componentes nos dan por default ciertos valores y hay que por ende cambiarlos. La lámpara nos da que opera a 12 volts, mientras que la fuente nos da 1.5 volts. Vamos a cambiarlo a sus respectivos 12 volts. Ya tengo una fuente de 12 volts, una lámpara que opera a 12 volts y un diodo. Este diodo está conectado en directa, ya que el positivo se encuentra al ánodo, el negativo hacia el cátodo. Esta es una polarización directa. Vamos a darle play y ver qué pasa con la lámpara. Vemos que la lámpara enciende, por lo tanto el diodo está en un estado de conducción, por lo tanto podemos decir que está polarizado de forma directa. Vamos a ver el caso contrario. Desconectamos, voy a girar el diodo y lo conectamos. Podemos visualizar que ahora tenemos una configuración de polarización en inversa del diodo, ya que el positivo se encuentra al cátodo, mientras que el negativo al ánodo. En teoría debe pasar a un estado de no conducción y por tanto la lámpara no enciende. Con esto estamos comprobando que según la polarización del diodo puede pasar a conducción o a no conducción. Polarización directa pasa a conducción, polarización inversa pasa a un estado de no conducción. Y esa es una de las características que platicábamos de los dispositivos semiconductores, que pueden trabajar como conductores o como aislantes. Y aquí está el caso del diodo. El diodo también lo podemos trabajar en corriente alterna. Y en corriente alterna podemos nosotros rectificar la señal, la onda sinusoidal que nos da nuestra fuente, para convertirla o transformarla. Y tenemos dos tipos de rectificación, de media onda y onda completa. De ahí es que este diodo lleva el nombre de diodo rectificador, ya que su principal función es rectificar ondas senoidales. Un rectificador de media onda es conectar una fuente de corriente alterna a un diodo y por supuesto una carga. Aquí la tengo representado como una resistencia. Pero bien puede ser una lámpara, puede ser un motor, puede ser un ventilador, puede ser cualquier dispositivo eléctrico electrónico. ¿Qué es lo que pasa con el rectificador de media onda? Nosotros tenemos como voltaje de entrada V input, una señal en corriente alterna, una señal senoidal como las que ya hemos trabajado. Mientras que a la salida vamos a tener una señal rectificada o recortada, en la cual si analizamos cada semiciclo, a la salida vamos a tener solamente la parte positiva de la señal senoidal. ¿Por qué? Debido a que cuando la señal de la fuente está en el semiciclo positivo, este se comporta como si fuera una fuente de corriente directa conectada en polarización directa con el diodo. Por eso pasa a un estado de conducción. Cuando la señal de entrada está en el semiciclo negativo, nuestra fuente se comportaría como una fuente de corriente directa, pero conectada de forma inversa, lo que polariza de forma inversa nuestro diodo.
y pasaré a un estado de no conducción. Por eso queda una línea recta. Nuevamente, cuando pasamos al semiciclo positivo, el diodo pasa a un estado de conducción. Y así sucesivamente. Con esto estamos logrando rectificar la señal de alterna. Y en teoría estamos convirtiendo una señal de alterna a una señal de corriente directa. ¿Por qué directa? Porque no se está alternando. Solamente se encuentra en un nivel de nuestra gráfica. En la parte positiva de nuestra gráfica. Y además, esta es una señal de corriente directa, más sin embargo no es continua, sino pulsante, ya que únicamente nos está mostrando pulsos. Vamos a simular este circuito y ver las gráficas de comportamiento. Regresamos a nuestro circuito y ahora lo que vamos a buscar es un alternador, una fuente de corriente alterna. Buscamos como alternador, damos doble clic y le agregamos a nuestros dispositivos. Vamos a quitar la fuente de corriente directa y ponemos la fuente de corriente alterna. De igual forma vamos a invertir nuestro dispositivo, que quede de esta forma. Vamos a ajustar un poco los parámetros de nuestra fuente, dándole doble clic. Por default nos da un valor de 6 volts, vamos a cambiarlo a 12 volts. Y una frecuencia vamos a dejarlo en 2 Hz. Para que sea más fácil la visualización. En teoría, si la salida de nuestro circuito es pulsante, por lo tanto nosotros tendríamos que ver a nuestra lámpara que está pulsando de igual forma. Damos play y nos damos cuenta que nuestra lámpara está pulsando. O sea, está encendiendo en función a la rectificación de la señal. Vamos a verlo a través de las gráficas con un osciloscopio. Pausamos la simulación, nos vamos a la barra de herramientas lateral y vamos a buscar lo que es el osciloscopio. Y vamos a ver ambas señales, tanto la señal de la fuente como la señal rectificada. El canal A lo conectamos a la fuente, mientras que el canal B lo conectamos a nuestra lámpara. Aquí importante comentarles, nos vamos a esta barra de herramientas lateral, nuevamente Terminals Mode, vamos a agarrar un ground, una tierra. Esta tierra nos ayuda a visualizar de mejor forma las señales. La conectamos en esta parte del circuito. Vamos a darle play. Vamos a ajustar aquí el tiempo de visualización de la señal. El canal A, que es amarillo, es AC, corriente alterna, mientras que el canal B ya fue rectificada y por lo tanto ya es corriente directa. Vamos a hacer un poco más grande nuestras señales a través de los volts por división. Aquí le voy a poner en 2, de igual forma aquí le voy a poner en 2. Vamos a mover nuestras señales y superponerlas para visualizarlas. Entonces estamos viendo cómo la señal amarilla, la señal de corriente alterna que da nuestra fuente, mientras que en color azul la señal rectificada ya pasó por el diodo, se rectificó y es lo que está teniendo o lo que está alimentando la lámpara. Por eso la lámpara se ve pulsada, enciende en este punto y en este punto se apaga. Tal como la visualizamos.
Entonces, en resumidas cuentas, podemos decir que un diodo es un dispositivo que puede funcionar como conductor o como aislante, según la polarización. Lo podemos trabajar en corriente directa, pero también en corriente alterna. Si la trabajamos en corriente alterna, podemos crear circuitos rectificadores, o sea, que nos convierten la señal de corriente alterna en una señal de corriente directa, pero pulsante. Tendríamos que utilizar otros circuitos para hacer una corriente directa continua, y eso lo veremos más adelante. Espero que haya quedado clara la clase del día de hoy y nos vemos hasta la siguiente clase.